Bueno, ¿cómo andan? Vamos a arrancar con lo que es el componente input text. En sí vamos a hacer toda la familia de inputs. Algo importante acá es que el input va a nacer de, de algunas especificaciones ya eh, y atributos que ya iniciamos en Button. Los vamos a respetar eh, a la hora de crear el input, ¿no? Como ya dije en otros videos, yo estoy relevando un design system que ya está hecho, de alguien que me pidió, y estoy buscando oportunidades de mejora para que el design system sea mucho más consistente. Por lo tanto, primero, y de aquí al resto de los componentes, voy a relevar primero a ver cómo están, voy a dar mi punto de vista sobre qué está bien y qué está mal, y después voy a empezar a crear el, el input. Bien, por empezar, que así como pasó con el button, no hace falta crear dos tipos de tamaño con lo que sería como un master component y después esas instancias de estos dos componentes utilizarlas dentro acá de otro componente más que es el input. Eso lo que hace es generar capas sin sentido, lo sobrecarga el componente y no hace falta. Podemos crear directamente sin los master estos, podemos crear directamente bueno, quise borrar, a ver, ahí está. Podemos crear directamente el input dentro, acá, y irlo copiando, o sea, crear uno completo con todo lo que necesita y ese seguirlo, ir haciendo copias y cambiándole algunas cosas para diferenciar los estados. Así que lo que voy a hacer, voy a tomar como modelo este. Otra cosa que quiero decir antes de arrancar es que no hace falta esta diferenciación. Dependiendo del equipo, o sea, si lo ven realmente necesario y si va a ser una máxima de que en mobile vamos a usar eh, este tamaño sí o sí y en desktop vamos a usar un alto más grande y el tamaño tipográfico más grande, lo respeto, está perfecto. Nada, lo que yo estoy haciendo acá y mostrando es solo mi criterio y no es la verdad absoluta. Es algo que yo considero como mejor práctica y para mí no hace falta diferenciar en breakpoints acá, sino en tamaños. Yo lo que pondría es que, así como hicimos con Button, este es el medium y este es el small. Después se decide si en desktop utilizamos el medium y en mobile solamente el small. Bien. Pero bueno, como dijimos, el criterio de mobile es que mínimo tiene que tener un alto. Lo ideal sería, no es que esto no es una verdad absoluta, lo ideal sería que tenga un alto de 48 píxeles para que al hacer tap encima del área, el usuario, la persona usuaria tenga una correcta experiencia. Pero puede tener 40 píxeles de alto, que también está todo bien, como sería este caso, tengo entendido, o son 36 acá, o no, sí, son 40 píxeles. También funcionan los 40 píxeles. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Los estados acá, el estado enable está bien, el estado hover, que solamente se ilumine el stroke, también está bien. Se le puede poner también un color de fondo como se quiera. Ya el estado focus, como vemos acá, no está respetando el mismo estado focus que vimos en Button. Y dijimos que todos los componentes deben tener exactamente el mismo focus con el mismo color en todo el sistema. No es que cada componente tiene su propio estado focus con diferentes colores. No. Por lo tanto, esto acá está mal porque no, ya el componente tiene stroke, la caja del input, y debe tener por fuera ese efecto, ¿no? Acá lo correcto, si vamos al caso, sería esto, ponerlo en este color, ¿no? Eh, este stroke ponerlo en este color, lo que sería el enabled, y vamos a lo que sería effect y le aplicamos el focus. ¿Por qué no aparece? A ver, quiero ver por qué no me está dejando. Esto tiene clip content y tiene aplicado acá el efecto. Tiene stroke, tiene clip content. Está muy bien que me pase esto porque
es un error y hay que ver qué es lo que está pasando. A ver. Me voy a seguir metiendo. Outside, a ver, outside. ¿Por qué no aparece el clip con? Ahí está. Ahí está. ¿Qué hice acá? Cambié esto a inside. A ver, outside, ¿no? Y center. Bien. Inside. Bueno, por alguna razón no estaba apareciendo. Sinceramente no sé bien qué toqué ahí, pero yo estaba seguro de que aplicándolo directamente podía suceder. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a volver para atrás. Vamos a volver todo para atrás. Quiero ver de vuelta qué sucede. Algo bueno de ser diseñador es que hay que ir a fondo a ver qué es lo que sucede. Acá está, le quito el focus. Bien, vuelvo acá. Se lo aplico. Le aplico el efecto focus. Y no se está viendo. Tiene el clip content aplicado. Y yo ahora, si voy y pongo outside y vuelvo a poner inside, ¿qué es lo que está pasando? Algo hice. Tiene que tener fill. Ahí está. Para poder aplicar, hoy lo dije en la parte de button, que para que este efecto funcione, el fondo del frame debe tener fill. De lo contrario, no lo aplica. Eso es lo que estaba pasando recién. Hasta que no le puse el fill de algún color, en este caso blanco, que para mí los inputs deben tener sí o sí un color de fondo, por defecto blanco, no se aplica eso. Bien, perfecto. Sigamos entonces. Bueno, vamos a dejarle el focus ahí. Después el estado... Acá está como field, pero esto no es un estado. Field acá es el contenido dentro. Acá dice type here, que en realidad para mí también esto está mal. Tiene que decir placeholder. Esto a nivel desarrollo y demás y diseño se entiende que es el texto que hay previo a ingresar un valor, ¿no? Y acá tiene que decir placeholder lo mismo, ¿no? Ahora lo vamos a hacer igual en el componente de 0. Ahora voy a repasar todo esto y después lo voy a cortar el video y vamos a hacer otro, así nos hacen muy largos los videos. Acá esto focus está bien, pero lo que sucede acá es que si el componente tiene focus, es decir, si se clicó, los input para mí no deberían tener estado pressed porque no hace falta iluminar el fondo mientras lo estamos presionando. Es muy diferente al botón, que es algo que sí mantenés apretado, pero acá no. Acá necesitas hacer clic encima, no press, sino un clic para que se habilite el cursor. Y siempre, siempre el estado focus, cuando se hace clic aparece el famoso cursor, a ver, ¿no? Este cursor, que lo podemos poner del color que quieran en el sistema, aparece y empieza a titilar listo para a continuación empezar a escribir, ¿no? Esto con esto en un color negro, ¿no? Que es el color del texto. Bueno, no se pintó. Perdón la obsesión. Y no está pasando. Bueno, no importa. Bien. Entonces el estado focus, cuando se habilita, queda titilando. Entonces yo lo suelo poner así, el estado focus. Acá si clicamos afuera, desaparece el estado focus y esto vuelve a decir placeholder, ¿no? En el color que tenía antes, que no sé por qué no me lo está dejando poner. Ahí está. No, vamos a poner, bueno, el gris claro, ¿no? No es el gris oscuro, no es el negro oscuro este. Debe ser un gris más claro, ¿no? El del placeholder. Bien. Pero bueno, nada, acá vamos a dejar el cursor. Ahora en el otro video yo lo voy a empezar a construir todo esto. Y fill acá no es un estado, no es un estado del input. Fill es el contenido de acá adentro, que antes era placeholder, no había un valor dentro. Entonces el contenido, acá deberíamos como agregarle una propiedad que se llame content, que por defecto puede ser placeholder o bien, para que se entienda mejor, puede ser empty, ¿no? Porque tenemos el
el fondo, o sea, el contenido interno no tiene ningún texto agregado, ningún valor. Entonces el content, por defecto en la property del componente va a ser empty. Pero en este caso, el contenido acá va a ser filled porque está lleno de un valor. Por ejemplo, esto es un texto dentro del input, ¿no? Entonces acá estamos hablando de el estado, el state enable del input con el contenido lleno, porque tiene un valor adentro, y en este caso estamos hablando también del estado enable del componente, pero el contenido es empty. ¿Se entiende? Acá sigue siendo empty. Acá sigue siendo empty también, porque no hay un valor agregado. Lo que podemos hacer es agregar incluso un estado extra acá para poder tener siempre. Nosotros necesitamos a nivel diseño siempre poder ejemplificar. Entonces podemos agregar incluso un estado intermedio donde el contenido acá sea fill. Entonces, en vez de tener el cursor acá, va a decir ahora se va a empezar a escribir acá. Ahí, así, ¿no? Con esto, obviamente, en negro. Ahí. Se va a empezar a escribir incluso, perdón, esto no tiene que ir acá. Esto tiene que ir al final porque se está escribiendo. ¿Se entiende? Se está escribiendo. Entonces, como se está escribiendo ya, el input tiene contenido acá. Entonces, acá, en esta versión, acá tenemos la versión empty y acá tenemos la versión fill, que es de este así, y la empty es así. ¿Se entiende? Perdón por el embrollo, pero bueno, ahora en el próximo video lo vamos a ver bien en claro esto. Bien, y vamos a seguir. Este estado read-only yo no lo suelo aplicar, pero hay muchas plataformas que sí que la utilizan, que es un estado donde el usuario no puede hace clic encima. Es como un estado deshabilitado, pero que muestra el valor. Esto se usa mucho para formularios donde, por ejemplo, el usuario ya ingresó un dato en otra parte de la plataforma, entonces ya por defecto se carga acá y se impide que el usuario pueda agregarlo de vuelta porque ya es un dato que se agregó. Por eso se llama read only, porque es solamente de lectura este campo, no es un campo de agregar datos. Lo que sí haría yo acá es eliminarle los paddings para que quede, tenemos esta versión que podemos hacer, o bien he visto otras versiones que simulan como un estado disable, parecido a esto. A ver si me deja. Ah, no, ahí le agrego al... Simulan como un estado disable. Ahí. Donde al fill le vamos a agregarle algo así. Tiene ese stroke, por eso se ve como esa sombra mega rara, difusa. Y vamos a agregarle los 12 píxeles que tenía, que para mí debe ser... a ver. No. Está bien 12 porque le da esa armonía visual acá, bien, como que de acá hasta acá hay más o menos los mismos espacios. A ver, no, le voy a agregar 16. Sí, 16 es el correcto. Hay los mismos espacios de acá a acá. ¿Se nota la armonía visual? Esto es también una opción para el estado read only, que está deshabilitado porque no se puede usar, pero a diferencia de tener el texto dentro medio lavado que tiene el disable, tiene el texto bien pregnante, ¿no? Que es el valor que se agregó. Entonces si el usuario hace clic acá, no lo puede agregar y se reentiende que esto es un valor que ya está agregado por sí. Después está el estado disable, que está bien, después vemos. Y después están estos dos, que estos no son estados tampoco. Así como el fill que vimos es un tipo de contenido y no es un estado, estos... Sé que me van a decir, pero ¿cómo, Manuel, no son estados? Acá está en error. Todo el campo tomó este estado así con el borde en rojo y aparece el helper text. No, no es un estado. ¿Por qué no es un estado? Porque acá estamos viendo un input que tiene el state enable
enable, porque yo esto si quiero puedo seguir copiando hasta que ponga el valor correcto y que me desaparezca el estado de error. ¿Se entiende? El estado de error apareció porque el dato ingresado al ejecutar algún CTA para enviar el formulario o algo, o ingresé un email incorrecto o algo así, algún formato que no se debe, y me empezó a marcar el estado este. Hizo la validación y lo marca. Y si hago hover encima, adquiere el estado hover este. Por eso que no podemos poner que tiene dos estados, esto, que tiene el estado enable y que a la vez es un estado de error. Esto está mal. Entonces, una manera de resolver esto es que debemos agregar del estado enable, del estado hover y del focus, sí, del focus y de ninguno más, tengo entendido, el disable no, pero de esos tres debemos agregar las versiones con error, ¿no? Para poder mostrar los mismos estados. A esas versiones con... Esto no es un estado, el error que está mostrando, yo le llamo feedback. Es una propiedad, es la propiedad feedback, aparte de la de state, en el input, acá, que le vamos a agregar que el estado en este caso es error. Y en este de success vamos a hacer lo mismo. Tenemos que copiar los tres mismos estados, los tres mismos estados, el enable, el hover y el focus. Recordemos que en los inputs no hay pressed, desde mi criterio no hay pressed, pero este va a ser success. Y fíjense cómo, bueno, y esto enable. Después tenemos que agregar el hover y el, bueno, ya dijimos. Esto alarga mucho el componente, pero no importa. Necesitamos tener todas esas variantes, sí o sí, para poder documentar tranquilos. Después, especificaciones de cómo se usa, de por qué y de esto y de aquello, lo documentamos eso acá arriba o lo dejamos en alguna parte de una documentación del sitio web del Design System, lo dejamos accesible para los devs, le dejamos notas con el comportamiento que debe tener, pero lo mismo que con el tema que vimos con Button, que el ancho no hace al tamaño, sino el alto de caja, el texto dentro y los paddings interiores, ¿no? Esto, igual que Button, tiene exactamente lo mismo y tiene estados muy similares, ¿no? Pero son diferentes, es diferente el tipo de hover, este es diferente el tipo de hover, pero el focus es exactamente el mismo. Bien, ¿qué queda? Algo importante, y ahora en el próximo video voy a empezar a construir esto. Algo importante, y esto es algo que me marcó una vez alguien de un equipo dev que estuve, es que en el Design System aquí que me pasaron, el estado enable de los input, del input text, porque este es el input solo que recibe textos acá, no puede recibir sí, puede recibir números, pero bueno, no puede recibir emails y otras cosas, ¿no? Tampoco es utilizado para el search, después se usa otro input para el search input, perdón, pero algo que me dijo alguien del equipo dev es que si yo entro acá, veo que estos tienen un stroke de 0,5. Esto sucede que a nivel producción en desarrollo se rompe el borde. Depende del monitor, depende la calidad de imagen y demás, la resolución que tenga el monitor, rompe la línea y queda muy desprolijo. Entonces me recomendaron ponerle sí o sí un píxel y partir de ahí. No pongamos stroke con 0,5 o 0,8 o menores a un píxel. Tratemos de toda la UI crearla desde un píxel en adelante para que no ocurran este tipo de bugs. Es lo que yo recomiendo, cada uno que lo haga como guste. Bien, y algo que vamos a agregar también cuando construyamos los inputs van a ser, voy a venir acá, voy a copiar este icono y ya termino el video. Vamos a agregar que cuando se empiecen a escribir caracteres aparezca el famoso clear button, que es el que va acá. Por ejemplo, acá ya se escribió y se salió del estado focus, pero le tenemos que dar la chance a la persona usuaria de
de poder agregar, a ver porque esto está acá afuera, control Z, le tenemos que dar la chance de poder agregar un, bueno, no me deja, lo voy a poner como posición absoluta y lo voy a pintar de negro, para que se vea, ahí está, perdón, Bien, esto hay que ponerlo con auto layout acá, bueno, hay que hacer como una cocina para... ¿lo podemos poner con auto layout o no? O bien podemos fijarlo acá y le ponemos que esté siempre a la derecha y que en el eje este siempre esté arriba y abajo. Entonces, cuando yo corra esto, bueno, que debería ser este, se va a mantener siempre ahí, ¿no? Hasta incluso podemos agregarle un fondo blanco, que ya lo tiene, y le podemos poner que traer bring to front, para que si acá escribimos y seguimos escribiendo, bueno, esto va a llegar ahí. Eso no debería pasar tampoco, hay que limitar hay que restringir el alto de línea a que esto tenga para spacing, truncate text. Podemos ponerle que se trunque cuando llega... Sí, vamos a poner esto. Que se trunque cuando llega el fondo. Entonces, ahora cuando yo escriba, me va a poner siempre estos tres y nunca va a chocarse con esto. Sería lo correcto, es lo que para mí a nivel diseño es lo más correcto en el input. Pero no deben haber saltos de línea como este. ¿Se entiende? El truncado también evita ese salto de línea. Bien, dicho esto, bueno, voy a terminar acá. Este tiene que tener el, a ver, close, ¿está? Close, o a ver, cross, clock. No sé cómo está puesto el de la cruz. Check. Bueno, estoy buscando el que todos conocemos, ¿no? El close button, $i, file, house. Bueno, no aparece, star, videos. Acá está, este. Ahí está. Este es el que quería. Lo que hace esto es que le damos la oportunidad al usuario de que si escribió mucho para acá o lo que sea, al hacer clic acá se vuelve todo al placeholder, ¿no? Acá, con estado gris, etc. Nada. También le podemos poner un sufijo y un prefijo, que es el icono que va antes es el prefijo y el sufijo es el que va acá. Por ejemplo, en casos cuando, no sé, haya que poner un check, porque el campo es, por ejemplo, para reforzar el success acá, le podemos poner ese check. En ese caso es el sufijo, es el icono que va después. Y icono antes podemos usarlo para el search, por ejemplo, ¿no? Para hacer un search input. Bueno, dije muchas cosas, mucha info, espero que me hayan podido seguir. El próximo video ahora vamos a empezar a crear estos inputs de uno y vamos a ver cómo tomamos el button como referencia y cómo cuando creamos uno completo vamos de manera muy rápida a ir creando todo el resto. También le vamos a agregar el helper text de acá abajo, le podemos también agregar los estados así, ¿no? Para que el campo sea, sea obligatorio. Y bueno, y tenemos varias cosas más. Bueno, gracias y nos vemos en el próximo video.